de Vive TV, bienvenidos a este nuevo programa Vive Mejor. Estoy muy emocionada por poder saludarlos y darles la bienvenida. Yo soy Cecilia Galindo y pues los invito a que nos acompañen todos los miércoles a partir de hoy a las 12:30 del día. Vive Mejor es un programa en donde estaré acompañada por expertos en bienestar y desarrollo humano, quienes nos van a compartir sus conocimientos y experiencias en diversos temas con el objetivo de brindar información para que vivas mejor. Y hoy estoy muy emocionada porque nuestro primer tema es el propósito de vida y un método que te va a ayudar a lograr la autorrealización. Vamos a ver la siguiente cápsula y regresamos para abordar el tema. ¿Alguna vez has sentido que no sabes hacia dónde vas? ¿Que te hace falta algo pero no sabes qué? Cuando no tienes claro cuál es tu propósito de vida, es normal que te sientas un poco desorientado. No obstante, existen diferentes métodos que puedes utilizar para encontrarlo. Tener un propósito de vida te puede conducir a un estado de bienestar en el que te sientes inspirado a tomar decisiones para mejorar tu situación actual y cumplir tus objetivos. Sin embargo, la mayoría de los individuos tiene dificultad para hallar su sentido en este mundo, su misión. Para ello, te proporcionaremos algunas herramientas que te ayudarán a reflexionar sobre cuáles son los planes que deseas lograr a futuro. A continuación, te explicaremos qué es un propósito de vida, por qué es importante tenerlo y qué puedes hacer para encontrarlo. También te facilitaremos algunas herramientas que te ayudarán a reflexionar sobre cuáles son los planes que deseas lograr a futuro. Acompáñanos y vive mejor. Y para empezar, le quiero dar la bienvenida a nuestro experto en desarrollo humano empresarial, Roberto Bridingham. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Emocionado? Sí, encantadísimo, felicidades. ¿Qué tal? Estamos todos aquí presentes. Y pues nada, yo creo que generarnos esta pregunta de quién soy, a dónde voy, de dónde vengo y cuál es mi propósito en la vida, seguramente es algo que nos preguntamos todos los días en la mañana cuando nos levantamos. Si no lo hacemos, pues deberíamos de hacerlo, yo creo. Y creo que parte del tema de hoy, que es un tema importante y que estoy muy consciente que media hora no nos va a dar como para poder desarrollar un tema tan importante, pero quizá podamos a sembrar la semilla de la curiosidad y te preguntes el día de hoy, ¿cuál es mi propósito? Y no sé qué opinas tú, Ceci. Me encanta. Creo que justo nuestro propósito de hoy es dejarlos con esta pregunta de ¿qué tengo que hacer con mi vida para ser un poco más feliz? Y para eso voy a presentar a nuestro invitado, experto en el tema, Giscard González. ¿Cómo estás? Hola, Cecil, muy bien. Orgulloso de ser el primer invitado del programa, de representar a Venezuela aquí en México, porque soy venezolano, con mucho orgullo. Ya tengo 5 años aquí en México. Y digamos, yo me autodenomino arquitecto de propósitos. Entonces, y para eso te voy a contar una breve historia. Yo en Venezuela era académico investigador. Tuve 20 años de trayectoria académica en la Escuela de Arquitectura. Soy arquitecto y tengo un doctorado en arquitectura aplicada al emprendimiento. Y a mí me nació esta cosquilla, ok, soy arquitecto, me encanta crear cosas, pero me encantaba desarrollar más a la persona, a interactuar con las personas, a ayudarlas a convertirse en alguien mejor, en descubrir ese ideal, ¿no? Y desarrollé una metodología porque dije, bueno, ¿cómo puedo combinar las dos cosas? Porque tengo este llamado por dentro. Y entonces desarrollé esta metodología que se trata de combinar estas estrategias de diseño para crear una arquitectura, unos pilares, unos fundamentos para la persona y que ese fundamento lo lleve a convertirse en su mejor versión, en su propósito. Entonces, eso es lo que me he dedicado últimamente, siendo mentor, siendo coach de vida y trabajando en todo este tema de propósito, tanto para individuos como para empresas. Entonces, tu propósito es ayudarnos a todos los demás a encontrar nuestro propósito. Yo quiero saber más de estos pilares que nos dices. ¿Cuáles son los pilares que necesitamos buscar para empezar en este camino en el que todos estamos, ¿no? Buscando para qué estamos aquí? Creo que para mí ese es el propósito de vida, ¿no? Lo que significa nuestra existencia. ¿Para qué estamos aquí a grandes rasgos? ¿Cuáles son estos pilares? Sí, primero que todo, tenemos que tener claro qué interpretamos como propósito. Porque para Oriente, un propósito podría ser estar en paz consigo mismo.
y sentirse realizado en este tema de vivir el propósito. Pero en Occidente el tema es más como qué tengo que hacer para impactar en el mundo, qué puedo producir, ¿no? Pero algo muy interesante es que los aztecas pensaban que la importancia del propósito es el sentido de enraizarme en una vida que valga la pena vivir. Entonces, y ellos lo hacían en base a 4 pilares que son los fundamentales para encauzar ese propósito, es cómo trabajas con tu yo interno, tu conciencia, cómo trabajas con tus relaciones, cómo trabajas con tus comportamientos. Y para los aztecas era cómo impactas con la naturaleza, con Teotl. Y entonces, pero para Occidente podríamos decir qué haces para producir, qué haces para crear un impacto en el mundo. Entonces, esos son los 4. Normalmente se piensa que el propósito es algo que nosotros venimos a descubrir en la vida. Y yo sí creo que el propósito ya venía en el embalaje, ¿no? A lo mejor las instrucciones se perdieron en el camino a la hora que nuestros padres pierden la caja incluso donde veníamos embalados. Pero creo que el propósito es parte de algo que nosotros tenemos que, más que encontrar, desarrollar. Y luego hacer algo con él para el servicio aún mayor, es decir, un propósito al servicio del propósito con mayúscula. No sé si tú estás de acuerdo con esta idea. Sí, de hecho está muy acorde a cómo los aztecas lo veían. Vivir un propósito que valga la pena vivir implica que seas alguien importante para la comunidad, que sepas enraizar tus pensamientos y tus emociones en base a un propósito mayor, que sepas que formas parte de algo y que estás colaborando a ese algo a desarrollarse, a manifestarse. Entonces, yo estoy muy alineado con esa visión, muy de aquí, muy de México, de Mesoamérica, porque, digamos, la versión de Occidente, de Estados Unidos, de todo es como producir. Y es como a veces nos olvidamos de, oye, quiero hacer un impacto, algo conmigo, algo que sentirme útil, importante. Creo que aquí se toca un punto muy importante, que para poder dar a los demás y poder dejar esta huella que todos queremos dejar, ¿no? Una huella positiva, hay que empezar por uno mismo. Exacto. Hay que empezar alineando lo que uno es y lo que uno quiere y ser congruente con lo que somos. Así que pues vamos a regresar a este punto para poder de ahí desarrollar este tema. Así que los invito para que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Mándenos cualquier duda que tengan o comentario por Facebook, Twitter o Instagram. Estamos como ViveTV MX. Y también recuerden visitar nuestra página web vivetv.mx. Vamos a un corte, regresamos a seguir hablando de este tema. Muchas gracias. Pues ya estamos de regreso. Les recuerdo que estamos hablando del tema de propósito de vida con Giscard González, un experto en el tema. Y justamente hablábamos que queremos dejar una huella, ¿no? Y eso va muy de la mano con el propósito. Pero ¿cómo sabemos cuál es nuestro propósito? Hay que empezar a trabajar por uno mismo, ¿no? Empezar a tener claras nuestras metas, quiénes somos, qué queremos de la vida para poder entonces pues dar el primer paso. Creo que es lo más difícil. ¿Cómo le hacemos con eso? Creo que la parte más importante justamente es esto que tú estás diciendo. Primero, ¿quién soy? ¿No? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero y deseo en la vida? A tener una meta, un objetivo, una misión, una visión, una intención, un propósito. Creo que es importante. Pero más allá de la vida, ¿cuál es mi misión y mi meta el día de hoy? Porque si tú, decíamos hace rato fuera de cámara, si tú le preguntas a la gente dónde te ves en los próximos 3 años de tu vida, 5 o 10 años, normalmente la gente se paraliza. Entonces creo que tener una idea clara hacia dónde vas y el tenerte a ti como invitado nos ayuda como a esclarecer un poco ese caminito que podríamos tomar, ¿no? Ir diseñando justamente. Ir diseñándolo poco a poco. Claro. Sí, precisamente es esto de diseñar el camino a mi realización, porque de ahí es donde uno, digamos, me ha tocado mezclar estas nociones arquitectónicas, ¿no? Porque al final de cuentas la arquitectura es un legado que dejamos material, ¿no? Pero cuando me toca trabajar con personas en cuanto a su propósito, lo primero que pregunto es ¿cómo te sientes en base a tu vida? O sea, hazle un número, a usted, se lo pregunto a todos ustedes. ¿Cómo se sienten del 1 al 10? ¿No? Ok. Honestamente, ¿cómo estás hoy? Honestamente, y recordando todo lo que identificamos de las diferentes perspectivas de sentir el propósito. En Oriente es cómo te sientes contigo mismo, en paz, en tranquilidad. En Occidente es producir mi impacto en el mundo.
Y digamos, aquí en México, los ancestros pensaban que tenías que vivir una vida que valga la pena vivir con honor. Entonces, en esos tres, vamos a ir a hacer ese ejercicio. Okay. Les invito a todos a que piensen del 1 al 10 cómo se sienten en base a esa visión consigo mismos, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos posicionados ¿Dónde? el día de hoy? Exacto. O circunstancialmente hoy en la vida. O ahorita en el presente. Hoy en este Hoy, momento aquí que y llegan ahora. a preguntar, Aquí y Roberto, ahora. del 1 Aquí y al ahora. 10, ¿cómo te sientes hoy? La verdad es que me siento muy excitado, hablando de exciting, ¿no? Ajá, En ajá. cuanto a hacer algo nuevo en mi vida y un proyecto que se suma a todas esas intenciones y propósitos que me llevan a un camino, que es justamente del que hablabas, compartir algo y dejar un legado a través de trascender. Así que, ¿dónde estoy hoy? En un 8. Ok. ¿Qué me dices tú, Ceci? Yo estoy un poco en ese camino. Yo siempre he sentido que mi propósito va justo con compartir estos temas y ayudar en medida de lo posible a que todos podamos vivir un poquito más felices, un poquito más fácil. Y además, en general, mi vida va muy bien. No voy a entrar en detalles, pero yo me siento en un 9. O sea, hoy estoy muy bien. Maravilloso. Muy bien, sí. Pues entonces la pregunta es allá en casa, a usted, señora, o a usted, señor, que esté viendo, ¿cómo se siente en lo que está haciendo actualmente? ¿Se siente en un 8, en un 9, en un 6? ¿Siente que se está realizando en la vida o se siente paralizado, que está pasando por una transición en donde se ha desubicado en su vida y necesita un upgrade? Entonces, lo primero es ese cuestionamiento. ¿Dónde partes? Porque luego dices, este es mi punto A. Ahora, mi punto B, ¿cómo sería? O sea, ¿hacia dónde quiero ir? O sea, imaginárselo. Y aquí es donde entra todo este tema de la ley de atracción. Porque cuando tú lo visualizas y dices, ¿cómo puedo sentirme bien, realizado, produciendo, en paz? Y lo visualizas y lo sientes y lo hueles y lo sientes. Ese es el secreto de la ley de atracción. Creo que entre la causa y el efecto, que creo en ello, por supuesto que sí, hay un gerundio. Anduendo, perdón por mi francés antiguo, chingándole. Causa, acción, efecto. Porque Sí, si yo me sí. quedo nada más en quiero ser rico, en Mario Escobedo y presidente Mazarik, pues bueno, quizá vibracionalmente te vas a conectar con alguien que coincida contigo. Pero tiene que haber una acción y una consecuencia de ese movimiento, ¿no? Que te lleve y te empuje hacia lograr. Sí, totalmente, pero creo que sí un primer paso muy importante, que muchas veces justo por este tema nos lo saltamos, es la visualización. Claro. Exactamente qué quieres hacer, para mí es una pregunta muy importante, ¿cómo te quieres sentir al final del día? Con todo lo que vas a hacer, ¿cómo te quieres sentir? Y si visualizas, es mucho más fácil marcar las acciones que te lleven a eso. Exactamente, precisamente hay distintas formas de cuestionarnos hacia cómo llegar a esa vida que queremos vivir. Hay personas que ya lo han visualizado, pero hay personas que no, y esas personas que no lo han visualizado, que no lo tienen claro, hay que trabajar primero en esa visualización. Ahora, si ya lo tienes visualizado y ya tienes ya sé hacia dónde quiero ir, entonces, ¿cómo hago eso posible? Entonces hay que trabajar en 4 cuadrantes. Los mismos 4 cuadrantes que los aztecas trabajaban son los mismos cuadrantes que tenemos para prestarle mucha atención. Primero, cómo yo pienso y cómo razono y cómo siento mis emociones. ¿Por qué? Porque mi yo interior me puede autosabotear. Entonces, ahí es donde yo reconozco y empiezo a ver, oye, por supuesto, hay un trabajo muy grande por medio, sobre todo si tiene que ver a nivel terapéutico, si hay traumas muy fuertes que impiden el desarrollo de la persona. Pero digamos, en términos normales, por lo menos tener una noción de cómo puedo evolucionar mi conciencia y tomar acciones más rápido. Ahí entra el segundo cuadrante. ¿Con qué hábitos tengo? ¿Qué comportamientos tengo? ¿Con qué hábitos y comportamientos me están ayudando a esa visión? ¿Y qué hábitos y comportamientos no? O sea, entonces ese es el segundo cuadrante que tenemos que tener presente. El primero son tus pensamientos y emociones. Sí. ¿Qué emociones me están ayudando a llegar a ese propósito? ¿O me están frenando? ¿O qué ideas o filosofías tengo prensadas en la mente que me están ayudando? No. Entonces esos son los 2 primeros cuadrantes. Vamos a digerirlos un poquito. ¿Qué opinas? Sí, porque son importantes. Sí. Creo que quieres decir algo del segundo. Primeramente sí, hay que ponerle atención al tipo de diálogo interno que tenemos, porque siempre he dicho que si le pones un poco de atención a lo que te dices a ti mismo, a ti misma, no necesitas enemigos, porque contigo basta y sobra. No, tienes el autosabotaje, lo que Claro. decías,
es lo peor que tenemos y mucho viene del miedo, ¿no? Sí. Del miedo a salir de nuestra zona de confort, del miedo incluso a tener éxito. Es un miedo muy profundo que no todo el mundo tiene consciente. Exacto. De hecho, los mayores frenos al nivel del primer cuadrante son el miedo al rechazo, a todos estos temas de sentirme juzgado, quizás, y también la distracción de la búsqueda del placer. Entonces, esas son las dos cosas porque te distraes y al mismo tiempo no actúas por miedo. Entonces, y esas dos cualidades actúan directamente sobre tus hábitos y comportamientos. Ok, bueno, regresando vamos a ver los otros dos cuadrantes y recuerden escribirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ViveTV MX y nuestra página web vivetv.mx. Ahorita regresamos. Ya estamos de regreso, Vive Mejor. Acuérdense que estamos hablando de propósito de vida y vamos a retomar un poquito, nada más para no perder el hilo. Estábamos hablando de los 4 cuadrantes que hay que fijarnos para poder empezar a buscar nuestro sentido, ¿no? Entonces, hablamos primero de emociones y decías algo bien importante del diálogo interno. Cómo te hablas para evitar el autosabotaje, para ganarle al miedo, para empezar de adentro hacia afuera. El segundo cuadrante, ¿cuál era? Los hábitos. Ajá. Los hábitos, y creo que ahí hay una clave bien importante porque los hábitos como que los dejamos pasar, los hacemos en automático y no nos damos cuenta que en los hábitos está la clave para lograr nuestras metas y así llegar a nuestro propósito. Un hábito es aquello que vamos repitiendo constantemente y normalmente está fijado, ¿no? Desde muy temprana edad a través de nuestras figuras autoritarias, mamá, papá, la escuela, y romper de eso, híjoles, creo que está difícil. Sí, pero yo les quiero dar como 2 recomendaciones facilitas para concentrarse en estos 2 cuadrantes. La primera, aprender a tomarse una pausa cuando esas emociones y esas cosas te están envolviendo. Aprender a respirar y contar hasta 10. Eso es una recomendación como que básica. Muy fácil de hacer, además. Muy fácil de hacer. Para que no estés reaccionando constantemente entre las emociones y empieces como no a reaccionar, sino a responder. A observarlas, ¿no? Sí, el respirar, oxigenar el cerebro te da tiempo de alejarte un poquito y decir, ok, estoy sintiendo esto y esto a lo mejor viene de acá y entonces puedes accionar mejor, más que reaccionar así al golpe. Con calmita. Exactamente. Más que ser proactivos o reactivos, volvernos proactivos, ¿no? Proactivos. Exactamente. Sí. Y otra recomendación para trabajar en su segundo cuadrante podría ser, preste atención a qué está consumiendo. ¿Qué está consumiendo a nivel de alimentos, de influencias de Instagram, de televisión, de Netflix, de todo? Prestar atención. Sí. ¿Qué consumes? Porque empiezas a reproducir y a crearte esos hábitos que estás consumiendo. Claro. Normalmente no le ponemos atención a aquellas cosas que tenemos ya en la vida. Y creo que parte del ejercicio que nos estás proponiendo, independientemente de generar un estado de conciencia de la problemática que pueda haber, porque el primer paso para corregir cualquier cosa es hacernos consciente de ello, y luego el deseo de la corrección, porque te puedes dar cuenta que tienes un problema, pero no querer corregirlo. Hoy el deseo te lleva a la acción. Con eso tienes el 70% del camino andado y el otro 30% es las herramientas como por dónde. Y creo que el ejercicio que nos recomiendas a través de esta inhalación y esta expiración, que incluso con eso nacemos y morimos, es redituarle su calidad y valor a la vida y enfocarnos en lo bueno y lo mejor y no en todo lo malo, en lo que no está y en lo que no tenemos. Exacto, y precisamente sí, yo invito a todos ustedes a hacer el ejercicio. Si todos tienen Instagram y empiezan a ver a quién sigo, quién me sale en el feed, quién me sale en este algoritmo. Entonces, ¿me está distrayendo de mi propósito o lo que estoy viendo me está ayudando a mi propósito? Y si estamos hablando de hábitos, ¿qué hábitos estoy desarrollando? ¿Estoy entrenando? ¿Estoy comiendo mejor? ¿Estoy dotándome de energía para mis otros 2 cuadrantes que podamos hablar de ellos ahorita? Ok, sí, por favor, porque a mí me gusta mucho esto que estamos hablando de todo te nutre. No nos damos cuenta, justamente viviendo en esta velocidad a la que vivimos, estamos consumiendo lo que nos llega. En medios, en redes, hasta libros, ¿qué estás leyendo? Exacto. ¿Con quién estás platicando? Todo eso te nutre y justamente todo esto te puede ir acercando o alejando de tu propósito o tus propósitos. Tú estudiaste arquitectura.
Y sin embargo, esto te acercó a tu propósito, ¿no? Que uno pensaría de, pues, no tiene nada que ver. No. Todo, hay que buscar todo lo que sume. Aunque creas que no al principio. Si te puedes sumar un poquito, creo que es un buen camino. Así es. Y ya vas a ver lo importante del tercer propósito, que creo que a la audiencia le va a gustar mucho. Las relaciones. Okay. Que es todo un tema, porque incluso ya lo estamos decíamos hace platicando. rato, ¿no? Tenemos que generar un programa donde hablemos de las relaciones, principalmente las de pareja, y vamos a generar varios capítulos que hablemos de ello, porque sí es importante saber con quién te estás juntando, porque te está sumando, te está rentando. Exactamente. Las relaciones correctas te pueden acercar o impulsar al propósito. Pero si tú estás sintiendo que no estás encajando en un grupo, que sientes que estás perdiendo el tiempo si fuiste a una fiesta, sientes que las personas no te están aportando, o sientes como ese ruido cuando te están hablando, que a veces lo queremos evitar. Sí. Es importante rodearte de gente que te inspire. Es importante rodearte de gente que esté en una posición que te diga, oye, yo transité este camino, si quieres, si te llama atención, transítalo también, y te jala. Y empezar a soltar esos anclas y empezar a soltar la toxicidad que viene de los otros dos cuadrantes, de los hábitos y de cómo te tratas a ti mismo con tus emociones. Pero tú puedes invitar, Giscard, pero si las personas no están dispuestas y disponibles a ser invitadas, no va a pasar absolutamente nada, porque es un deseo el que te lleva a generar un impulso, a un cambio. Y ahí es cuando tienes que soltar. O sea, justamente cuando tú abres la puerta, la invitación de, oye, este es mi camino, me puedes acompañar, me puedes impulsar, podemos sumarnos y no hay reacción de la otra persona, es momento de buscar a alguien que sí te quiera acompañar, ¿no? y que sume. Claro. Y luego las relaciones también tienen una cosa que te inspiran, pero también te pueden influir, ¿no? Las relaciones con nuestros papás, con nuestra familia, con nuestro entorno, todo eso te puede llevar a tu propósito, te puede decir, no, ¿sabes qué? No, lo que tienes que hacer tú es por acá. Y cuidar también esa parte es bien importante, ¿no? ¿Qué tanto dejas que entren a tu camino y qué tanto nada más están sumando? Claro, y mira, las relaciones también impactan el cuarto cuadrante, que es el impacto que creas en el mundo, lo que produces, ¿no? ¿Qué manifiestas en el mundo? Entonces, imagínate, si estás haciendo sinergias con personas que te están llenando, que te están impulsando a crear cosas mejores, pues empiezas a crear ese impacto, porque la sinergia se trata de que uno y uno son tres, no dos. O sea, entonces tú empiezas a sentir como rodearte de personas que te inspiran, te hacen, primero te cambian los hábitos, te hace sentir contigo mismo mejor y te hace producir cosas más importantes para el mundo. Ok, muy bien, me gustan estos 4 cuadrantes. Creo que es mucho más fácil tener una estructura clara de qué se tiene que hacer, qué se tiene que seguir para poder generar un cambio real y alcanzar nuestro propósito sin miedo. Sin miedo y... En la vida necesitamos valor para poder vivir y, como decían hace rato y que coincido con ello, la gente no le tiene miedo al fracaso, le tiene miedo al éxito, porque no sabe qué se siente ir por la vida sintiéndose bien. Sí, y es tan bonito, es tan bonito, así que... Pues bueno, es que de estos temas yo podría seguir hablando 42 horas, pero se nos está acabando el tiempo. Así que, bueno, les recuerdo las redes sociales para que nos escriban cualquier duda, cualquier comentario, lo que ustedes gusten. Facebook, Twitter, Instagram, Vive TV MX y nuestra página web, vivetv.mx. Pues damos muchísimas gracias a que nos hayan estado con nosotros y les recuerdo solamente decirles que tienes 2 caminos en la vida. El primero es crecer y evolucionar y no tienes que resolverle la vida a nadie, tienes que ser feliz y pues muchas gracias. Me encanta. Giscard, muchísimas gracias. Roberto, mil gracias. Sean un poquito más felices hoy. Sí se puede, con hábitos. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Bye.